buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy, 29 de noviembre, seguimos analizando los resultados de las elecciones del domingo 26. ¿Qué lección han dejado a los hondureños estos comicios? Para abordar este tema nos acompaña esta noche el doctor Efraín Díaz Arribillaga. ¿Qué tal está? Bienvenido. Gracias, siendo muy amable por invitarme a su programa y siento muy honrado de estar aquí con usted esta noche. Bueno, ¿qué lección nos ha dejado? ¿Ustedes cómo ven los acontecimientos que aún hoy nos mantienen con esa incertidumbre a nivel del voto presidencial? Yo diría que habría que verlo en dos etapas. La primera, el proceso de elecciones en sí, fue un proceso para mí muy ejemplar, cívico, con una alta participación de la ciudadanía, en términos generales en paz y mayores problemas, una alta participación, y debo destacarlo, de los jóvenes en este proceso electoral como no se había tenido en otros procesos anteriores. Esa participación de los jóvenes fue muy importante. Sin embargo, yo digo que la etapa post de los comicios es donde el proceso empezó, desde mi punto de vista, a ensombrecerse, a opacarse, realmente por la falta de información y transparencia con que el Tribunal Superior Electoral, lamentablemente debo decir, ha manejado el proceso. Este es el 10º proceso electoral que hemos tenido, y en ninguno de esos ha sucedido lo que ha sucedido esta vez. O sea, que el tribunal tome tanto tiempo para poder declarar un ganador de esos comicios, cuando tienen toda la tecnología supuestamente, y además porque correspondía, digamos, al tribunal, al menos, si no quería, digamos, dar todos los resultados de una vez, hacerlos de manera parcial, de tal manera que la gente pudiera haber estado suficientemente informada de cuál es la evolución del proceso. Y eso es lo que corresponde a un Tribunal Superior Electoral. Pero al no dar las elecciones ha introducido no solamente incertidumbre, periodista Rosendo García, sino que también duda de qué es lo que pasa. Nadie sabe realmente qué es lo que está sucediendo. Se habla de que faltan procesar actas que vienen del área rural, pero eso tampoco se ha dado en otros procesos. No se ha diferenciado entre lo que es el voto urbano y lo que es el voto rural. Entonces, esa parte del proceso creo que está preocupando no solamente a la ciudadanía, sino que a la comunidad internacional, porque la falta de transparencia de información genera dudas e incertidumbres sobre el proceso. ¿Qué sectores como el Departamento de Estado, que hoy se ha pronunciado y diga que esperemos los resultados oficiales del organismo electoral, y que diferentes actores de la sociedad hondureña, empresa privada, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y otros componentes estén pidiendo que esperemos esos resultados del organismo electoral, puede dar ese compás de tranquilidad que ahora mismo debe tener la ciudadanía? Yo diría que sí, porque si no las cosas se pueden deteriorar en el país. O sea, si no hay una pronta decisión, si no hay una información adecuada, ya los ánimos de por sí estaban caldeados. Usted sabe perfectamente que esta elección fue precedida también por una polarización del electorado hondureño, y de alguna manera quedó reflejada en esa elección. Entonces, yo digo sobre un tema que era uno de los puntos importantes en la elección, el tema de la reelección. Entonces, siendo esta situación, yo creo que el llamado, ya sea del gobierno de los Estados Unidos, como lo hizo la Unión Europea, como lo han hecho diferentes sectores de la sociedad hondureña, yo creo que es lo que procede, y eso permitiría quizás calmar un poco el ambiente que hemos vivido en los últimos 3 días, desde que concluyó propiamente el proceso de votación, digamos, en el país. ¿Cómo ve el mundo a Honduras? Ahora usted fue embajador en una economía avanzada, en un país de primer mundo. De allá una circunstancia como lo actual, ¿cómo la registra, doctor Díaz? Mire, a mí me tocó ser embajador de Honduras en Alemania precisamente en el 2010, reciente de la crisis del 2009, y era muy difícil para mí como embajador de Honduras explicar qué es lo que había pasado en el 2009. Digo explicar porque a veces no entienden alguno del contexto nuestro, digamos, en Honduras.
esto que está pasando ahora tiene un impacto sobre la imagen de nuestro país. Me duele mucho como hondureño, de alguna forma u otra, cómo se ve Honduras desde afuera. Y estos hechos vienen a aumentar esa mala imagen que como país tenemos, a pesar de que hemos apostado a la democracia, porque yo creo que los hondureños lo han hecho desde la transición, desde 1980. Desafortunadamente estas actuaciones y esta conducta no contribuyen a una buena imagen de país. Recuérdese que queremos vender Honduras, la marca país, ¿para qué? Para atraer inversión, para atraer turismo, pero con esto no deja de generar dudas, sobre todo la institucionalidad. A mí lo que me preocupa, Rosendo, es la institucionalidad del país, que ha quedado debilitada, y más específicamente en el tema del Tribunal Superior Electoral. ¿Y cuál debe ser el papel de los líderes ahora mismo, confrontando ideas entre el candidato del Partido Nacional y sus bases, sus seguidores, e igual del lado de la alianza? ¿Quién es el llamado a buscar una armonía? Bueno, en este momento, como hay duda sobre el proceso en sí, o sea, quién es realmente el posible ganador, porque bueno, en un momento se dijo que uno, y ahora pues pareciera ser que las cosas tienden a cambiar. Pero mire, independientemente del resultado, va a ser una elección apretada. Y en la ausencia de una segunda vuelta en Honduras, que yo creo necesaria, fundamental, como una de las reformas políticas necesarias para Honduras, yo digo que el próximo gobierno tiene que estar confrontado a una situación muy difícil, y que lo que requiere es un nuevo liderazgo. Yo cuando hablo de un nuevo liderazgo me refiero a la capacidad de poder concertar y consensuar una agenda de país que pueda realmente disminuir el clima de confrontación y enrumbarnos hacia un clima de colaboración y de construcción de la nación hacia el futuro. ¿Estamos a las puertas de un gobierno de consenso, o esa es una ruta para buscar un arreglo en paz? Sí, yo digo que es una necesidad para la nación, un gobierno de consenso. Además, por la conformación que vamos a tener en el Congreso Nacional, las corporaciones municipales, el resultado apretado de la elección, yo creo que requiere los consensos mínimos para que la nación pueda crear un clima de paz, tranquilidad, que nos permita trabajar en las tareas grandes que el país tiene para impulsar su desarrollo. Para mí una de las grandes tareas, por ejemplo, y la pregunta que yo siempre me hago, ¿cuál es el papel de Honduras en la globalización, por ejemplo? Es una respuesta y es un reto que tenemos que hacer los hondureños, pero ese tiene que ser una agenda nacional en el cual concurran diferentes sectores. Por eso la habilidad de lo que es en juego, usted me decía cuál es uno de mis apreciaciones y lecciones. Yo creo que en el voto que la gente dio está también esperando una nueva forma de liderazgo que rompa con un tradicionalismo político y un sistema, un estilo de gobierno que ya la nación ya no desea, sino que necesita ese cambio fundamental. Usted me habla de ir preparando el país en el marco de una reforma política integral y me habla del balotaje. ¿Está preparada la clase política hondureña, que ha vivido históricamente bajo un bipartidismo que ahora parece se ha fracturado, para entrar en este tipo de reformas? Yo creo que sí. Yo creo que además es necesario. ¿Por qué es necesario? Mire, yo soy del convencimiento de que el país no puede seguir teniendo gobiernos electos por una minoría. Cualquiera que sea el resultado, los que no votaron por el que no va a salir de presidente es la mayoría. Entonces, ¿cómo vamos a construir una legitimidad si no tenemos una mayoría? Entonces, el balotaje para mí da la oportunidad de tener un respaldo mayor del electorado, y nos evitaríamos esta zozobra y esta incertidumbre que estamos viviendo en este momento, porque entonces las cosas estarían mucho más claras y se sabe que los dos que fueron más votados son los que van a ir al Ahora, este es un espacio que genera temor, sobre todo al que esté en el poder. No, claro, por supuesto que sí, pero yo creo que más allá de eso, parece quizás de mi parte, yo podría decir tal vez muy ideal, pero yo creo que hay que anteponer los intereses de la nación frente a los intereses particulares.
Sobre todo yo aspiro a que prevalezca el bien común y no los intereses particulares de grupos políticos o económicos. Entonces yo por eso digo que tiene que haber una agenda mínima que nos permita superar los obstáculos que hemos estado teniendo y el nivel de confrontación que hemos tenido. Además, el nivel de fractura de la sociedad hondureña está presente casi desde el 2009 y ese nivel de fractura todavía no lo hemos superado. Y si no lo veamos, ¿cómo quedó, digamos, el electorado actualmente? Entonces yo digo que es necesario ir generando esas condiciones. Está con nosotros esta noche al banquillo el ex candidato de la Democracia Cristiana, Efraín Díaz Arribillaga. Ya volvemos. Ya volvemos con su programa Al Banquillo. Gracias a Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Feliz navegar. Feliz navegar. Feliz navegar. Con mi smartphone contigo al WhatsAppear. Ay, qué veloz se me fue la foto. Ay, qué veloz se cargó el video. Ay, qué veloz mi internet. Te sigo con mi smartphone al navegar. Lleva tu smartphone 4G LTE desde 999 lempiras y te regalamos una super recarga de 100 lempiras. Búscalo en tiendas Tigo. Tigo me llega. Con tus tarjetas de Banco Atlántida te puedes ganar un carro. Son 30 carros último modelo. Solo tienes que usar tus tarjetas de crédito o débito de Banco Atlántida. Y por cada 100 lempiras de compras, acumulas boletos electrónicos para participar en uno de los 3 grandes sorteos. Si aún no la tienes, solicítala ya. Entre más las utilices, más oportunidades tienes de ganar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Hola, Trajiste las cardioaspirinas. aquí están. Y estas no son de Bayer. Cuidado, con el corazón no se juega. Te dije cardioaspirina. Confíe su corazón a quien más sabe. Cardioaspirina. Una cardioaspirina al día puede salvarle la vida. Si es Bayer, es bueno. Está clínicamente comprobado que tomar una cardioaspirina al día puede salvarle la vida. Por los que más ama, cure su corazón. Cardioaspirina. El sorbo ese jugo te pone a mover la cabeza y los pies. El puro sabor a naranja chula te pone a bailar así. Todo mi pueblo se mueve, el jugo más jugo se bebe. Los chicos y grandes lo quieren, ya todo el mundo lo sabe que chula se toma así. El sabor de las frutas lo conserva con naturalidad. ¿Quién quiere Sula, la? Jugo Sula, el jugo más jugo. Sula, pura confianza. La magia de la Navidad. El amor hacia los demás. El sabor de compartir con nuestros seres queridos. Las historias más dulces con Paola Lazzaroni y Jean-Paul Irías en Celebremos Llegó la Navidad. Gran inicio este viernes a las 6 de la tarde por TSI. Sigue con nosotros al banquillo el doctor Efraín Díaz Arribillaga. ¿Qué análisis le deja la participación de los partidos emergentes? Usted aspiró a la presidencia de la República por la Democracia Cristiana y parece ser que todos se fueron quedando, y más bien el último partido que se creó en Honduras es el que vino a romper el tradicionalismo del bipartidismo en la nación. Sí, indudablemente que el papel de los partidos minoritarios no ha tenido ningún peso realmente en el electorado hondureño. Inclusive nosotros mismos, en el tiempo que participamos, nunca entre los dos, Pino y Democracia Cristiana, pudimos sacar más del 5% de los votos totales en el país. Entonces hay que preguntarse entonces que hay una configuración de fuerzas políticas que se agrupan alrededor de 3 grandes agrupaciones políticas: el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libre, ahora en alianza con el Pino. Entonces esas son ahora 3 grandes fuerzas que existen en el país.
Y eso me parece que es de alguna manera u otra alrededor del cual el sistema político hondureño se va. Digamos, hay un partido como el Partido Nacional más hacia la derecha, la Alianza y Libre más al centro izquierda, y quizás el Partido Liberal con algunos problemas de identidad, yo diría, no se puede ubicar totalmente, porque cierto espacio del Partido Liberal casi fue desplazado en la elección, digamos, presidencial. No así lo podemos ver en las elecciones a diputados y de corporaciones municipales, donde ahí, desde mi punto de vista, ha prevalecido más el tradicionalismo político. Y los partidos, bueno, que ya ni les debemos llamar emergentes, y el Pino es del 69, ya la Democracia Cristiana apareció en la elección del 81, ¿en qué han fallado? Que no han logrado dar ese paso para competir, para buscar no solo la representación que ha sido volátil en el Congreso. No han tenido realmente una propuesta, y sus actuaciones han sido igualmente cuestionables desde el punto de vista. Mire, yo le quiero decir, cuando yo fui diputado en el Congreso Nacional, yo era el único diputado de la Democracia Cristiana. Pero ¿qué es lo que teníamos? No teníamos un respaldo electoral, pero teníamos una reserva moral, credibilidad, y aun cuando no teníamos las posibilidades de cambiar cosas, nuestras posiciones y nuestros discursos eran realmente valorados por la ciudadanía. Tal vez no siempre se traducían en votos, pero había credibilidad. El problema de estos partidos actualmente es que no tienen credibilidad y no tienen liderazgos tampoco, liderazgos creíbles. Haberse confabulado o haber llegado a alianzas que fueron cuestionadas les dañó, les terminó pasando factura en estos últimos procesos, en donde incluso los representantes que han logrado ubicarse por el voto del partido terminaron creando otros institutos políticos. Definitivamente, yo digo que en el caso particular de la Democracia Cristiana, aparte de la división interna, yo creo que su demasiada proximidad a los partidos el partido de gobierno en un momento, fue en un momento liberales, y eso se acuerda de aquel famoso bisagrismo, el partido bisagra, pues ni eso ya ahora. Miren, yo no estoy en contra de las alianzas, yo creo que las alianzas son importantes, pero cuando los partidos pierden su identidad, entonces dejan de tener influencia en lo que pasa, y quizás eso es lo que ha pasado con estos partidos, que no han tenido manera de poder realmente presentarse como creíbles y confiables ante el electorado del país, y los resultados de ahora son muy claros, ¿verdad? Ahora no sé cuántos diputados van a sacar estos partidos, creo que van a sacar una cantidad de diputados, pero hasta ahí van a llegar, no van a pasar de eso, y el sistema electoral de diputados es tal que favorece a los grandes partidos. En este mundo cambiante, ahora que las alianzas se permiten en los últimos dos procesos, la alianza real, la vista, no la que se hace bajo la mesa o por componendas, es la ruta que le queda a estos partidos, como ya lo experimentó el PINU, ahora plegándose públicamente a un partido con fortaleza electoral como Libre. Sí, pienso que es válido. Yo creo que es válida esa posición. Fíjense que cuando estábamos en los años 80, mi propuesta era la alianza del PINU y la Democracia Cristiana. En aquel entonces, cuando solo era el Partido Nacional y el Partido Liberal, los grandes partidos. Yo creo que es una opción válida para esos partidos, y yo creo que la Democracia Cristiana ha estado ahora más próxima al Partido Nacional que cualquier otro partido, entonces parecía haber sido lógico, digo yo, en el caso de ellos particularmente, o de Vamos, haber estado más en una alianza política con cierta influencia, digamos, en el programa de esto, que ir solos y tener un resultado que realmente no es bueno para estos partidos, y también el mismo análisis puedo hacer sobre el resto de los partidos que están ahí. No encuentro que haya alguna razón fundamental. Yo he siempre sido de que es importante la representación de las minorías. En una democracia creo que es importante el papel de las minorías. ¿Por qué? Porque la democracia es pluralidad, y el espectro político de Honduras debe abarcar a todos los sectores. Y si esas minorías, el pueblo les confía su mandato al Congreso, y luego se van
a vender o a hacer alianzas. ¿Cuál es la reacción que tiene? Sí, por eso le digo, yo digo que ese es precisamente lo que la gente ha podido ver, de que aunque han tenido representaciones en el Congreso, estas no han sido determinantes, no han tenido realmente una verdadera voz crítica frente a lo que pasa. Es lo que yo le puedo decir de lo que hacíamos nosotros, no porque me quiera decir frente a los televidentes lo que hicimos, pero aun cuando no me pasaban absolutamente nada, estuvimos ahí siempre señalando las cosas y lo hicimos realmente con credibilidad y confianza. Por ejemplo, yo me siento satisfecho de haber presentado la iniciativa del aguinaldo y el pago del séptimo día. Nosotros la presentamos, yo la presenté en el Congreso Nacional y al final pasó como ley. ¿Por qué? Porque era una legislación que gozaba con el respaldo en aquel momento del movimiento sindical del país. Entonces, digo, esas son las cosas que creo que les ha faltado a estos partidos. Han estado alejados no solamente de la ciudadanía, sino que del movimiento social. Entonces, partidos que no evolucionan van progresivamente a morir. Y este alejamiento que han tenido, bueno, prácticamente la mayor parte de los partidos políticos de la verdadera base de la estructura de movimientos poderosos como el cooperativista, las organizaciones obreras, ¿cómo la analiza? ¿Es acaso pérdida de fuerza que han tenido esos sectores o es que el mismo fraccionamiento que han tenido los dirigentes por meterse a política les alejó en parte a las organizaciones políticas? Mire, Rosando, ese es el abandono de los principios del partido. Puedo hablar por la democracia cristiana, no puedo hablar por los otros partidos, pero en el caso particular de la democracia cristiana ha sido el abandono de los principios fundamentales del partido y la búsqueda. Mire, una vez alguien muy importante me decía de que lo importante es llegar al poder más que otra cosa y que nos habíamos vuelto demasiado ideológicos y no pragmáticos. Y entonces que el pragmatismo significaba negociar posiciones. Fuentes de ingreso, esos son hoy algunos partidos. Esencialmente así es, si usted lo quiere ver de esa manera dura, pero es real eso. Pero yo en el caso particular del partido que ya no pertenezco oficialmente porque me expulsaron en el 2010, es sencillamente el oportunismo y el inmediatismo, nada más. Eso es todo, no hay una lucha como lo teníamos antes, las vinculaciones con el movimiento social, con otras fuerzas políticas en el país para poder construir un proyecto distinto. Y creo que el partido tenía una lucha de muchos años, una propuesta para la nación como una alternativa, y ahora ya no son alternativas. Con esta lección que nos deja la elección del domingo, que hoy nos mantiene en vilo a todos los hondureños, es momento para que las organizaciones políticas comiencen a acercarse a estos sectores, nuevos electores que vendrán en futuros procesos ya con la modernidad en sus manos. Sí, yo digo que una elección importante es, por ejemplo, el papel de los jóvenes en estas elecciones. Y cada vez más, como pasa en otras partes del mundo, que la democracia ahora se está moviendo hacia los movimientos ciudadanos. O sea, la ciudadanización de la democracia es un aspecto importante para los procesos del sistema político, y los partidos que se alejen de eso van a ir perdiendo su caudal político y van a estar siendo debilitados. O sea, aquello de decir yo tengo una base que es tanto, o que con ese número cuentan para ganar una elección, se va a perder. No es que se va a perder, pero no va a ser determinante. Como lo hemos visto acá, y aún en las elecciones anteriores, el voto independiente, el voto indeciso ha sido fundamental en el que ha quedado presidente. Y aquí, o en esta elección, hemos visto que no es suficiente el voto duro de los partidos, sino que requiere llegar hacia una composición diferente de la sociedad hondureña. Mire, hay dos cosas que le quiero señalar que creo que es importante decirlo acá. Primero, el papel de los jóvenes. El 60% de la población hondureña es menos de 30 años. Esa es una realidad. Y segundo, el país es cada vez más urbanizado. El 54% de la población hondureña vive en las ciudades, ya no vive en el área rural. Entonces hay un cambio en la sociedad hondureña. Es una sociedad en transición hacia una sociedad mucho más urbanizada.
lo cual significa que hay hacia el futuro una nueva composición de la sociedad, y que si los partidos políticos no se suben a ese carro, se van a quedar atrás. ¿Le ve futuro a estos partidos que sigamos considerándolos como el término de público emergentes? Pues si no se renovan y si no replantean su estrategia y su agenda, creo que no van a tener futuro. Y lo hemos visto ya tenemos casi desde el año 82 para acá, y su crecimiento ha sido muy limitado, lamentablemente. ¿Debe el país, y en ánimo de también no estar gastando, a nivel del organismo electoral, sacar de competencia a estos partidos que le representan gasto y que hemos visto en el proceso de domingo, que ni siquiera sacan los votos de sus representantes en las mesas electorales? Sí, el tribunal o el organismo electoral que esté tiene que aplicar la ley. La ley lo establece con mucha claridad. El que no saca una cantidad de votos determinada pierde su partido. Y pasó la vez pasada, que después los volvieron a reintegrar, ¿se acuerda? Alianza Patriótica y ahora lo que se llama el Frente Amplio quedaron fuera del proceso, pero después el tribunal los volvió a meter. A ese punto me interesa conocer sus conceptos. ¿El término supremo se lo deben ratificar como tal al organismo electoral y que una decisión de ellos no se la refute la Corte Suprema de Justicia? Porque eso fue lo que pasó justamente con estos partidos. La Corte los mandó a inscribir nuevamente. Sí, yo digo que el tribunal debe tener su competencia sobre el aspecto electoral. Claro, no podemos coartar los derechos de los ciudadanos, ¿verdad?, a formar partidos, a elegir y ser electos. Pero poner cuotas. Cuotas, pero la ley electoral establece de que si usted, no sé cuánto es ahora, pero antes era 10,000, creo que eran 10,000 votos si usted no sacaba, ya no podía continuar en eso. Entonces yo creo que el tribunal o el organismo electoral o la ley electoral tiene que establecer las limitaciones para que los partidos no puedan seguir, o darles un plazo determinado para que ya en la siguiente elección puedan participar si sacan el número de votos que la ley requiere para permanecer con su personería jurídica. Está con nosotros esta noche al banquillo el ex candidato democristiano Efraín Díaz Arribillaga. Ya volvemos. Estás disfrutando Al Banquillo gracias a Tigo Me Llega. 86 equipos, 176 personas en total completaron su aplicación de Startup Challenge. 20 equipos fueron seleccionados, 8 en la pista de despegue y 12 en la pista de vuelo. Honduras Digital Challenge 2017, 8 y 9 de julio, tu próxima oportunidad. Visita nuestra página web www.hondurasdigitalchallenge.com. Con sus tarjetas Banco de Occidente, gana porque gana. No importa si compra mucho o poco, si nadie le acompaña o compra en compañía. No importa si compra en línea o en persona, comprando, retirando, gana porque gana. Por cada 400 lempiras en compras o retiros en cajeros Bane, participe en el sorteo de 30 premios de 20,000, 5 de 100,000 y un gran premio de 500,000 lempiras, solo en Banco de Occidente. Cuando tienes colitis, este es el precio que pagas por la comida. Ya no te preocupes por lo que vas a elegir. Toma QG5, el tratamiento que te ayuda a aliviar los 5 síntomas de la colitis desde la primera toma, como espasmos, inflamación, dolor en el bajo vientre, gases y distensión abdominal. QG5, alivia más de un dolor. Descúbrelo tú también. A partir de los 35 años, tu cabello empieza a envejecer. Tío Nacho Antiedad contiene el más puro poder de la jalea real, capaz de borrar los signos del envejecimiento. Un cabello con más volumen, más resistente, más flexible, más manejable. Recobra la apariencia de un cabello joven con Tío Nacho Antiedad. Tío Nacho, el rey de la jalea real que da nueva vida a tu cabello. Los empresarios llegaremos al final. Los voluntarios estaremos siempre aquí. Los hondureños somos todos un total, y tu futuro juntos vamos a abordar. Toda la vida
9 de diciembre. No soy ajeno a algo normal, pero confieso que he pisoteado a medio mundo. Perseguidos. Gran estreno, sábado 2 de diciembre, 10 de la noche por Telecadena. Sigue con nosotros esta noche al banquillo don Efraín Díaz Arribillaga. ¿Cómo analizar esta votación del domingo? Buen posicionamiento en alcaldías, buen posicionamiento a nivel del Congreso Nacional frente a una dificultad en el voto presidencial. Traiciones, arreglos bajo la mesa. Mire, yo siento que lo que sucede en la elección presidencial, y quiero repetirlo, primero fue una votación en contra de la reelección. Ha sido una votación en contra de la reelección, y no tanto por la reelección en sí, sino como la manera como se llegó a esa reelección. Entonces yo creo que eso fue un factor importante. Hay veces que la gente votó no tanto por como contra de, y también de alguna manera hay un voto de castigo implícito en la votación presidencial. ¿Pasó factura el desgaste que genera el gobierno? Pasó factura. Yo de eso estoy plenamente convencido. A nivel presidencial es muy claro. Yo creo que el hecho mismo de que estemos en este momento en una carrera casi empatados, digamos, por lo menos las cifras que se tienen, nos indican que independientemente de cualquier cosa, la gente estaba queriendo otra cosa. Eso para mí es muy claro. Y lo que introdujo los elementos para mí totalmente cuestionables es que el tribunal primero saca un primer resultado y después hay un silencio cómplice de manipulación. ¿Apostando a qué? No sé. Y uno lo pudo notar en la primera intervención del presidente del tribunal. Pero ¿por qué los diputados cambian esto? Y son los mismos en muchos casos, incluso algunos ciudadanos que tienen 37 años de estar en el hemiciclo, 34, muchos que fueron compañeros suyos incluso. Sí, es una buena pregunta, fíjese, pero digo que el llamado al voto en plancha o voto en línea, que el propio presidente lo hizo, creo que les funcionó a los diputados. Y que esto es válido en la democracia. Y es que además, Rosando, el sistema de elección de diputados, el voto de partido cuenta. ¿Por qué? Porque entre más votos usted saca como partido, jala diputados hacia el partido. O sea, el residuo que le va quedando a los demás va siendo muy poco. Por eso es que entonces los partidos estos muy pequeños, si no tienen suficiente volumen electoral, entonces no tienen suficientes diputados. Entonces, el sistema ese tiene que ser revisado de alguna manera u otra, desde el punto de vista. O sea, porque no favorece una mejor integración del Congreso, por ejemplo, eso. Hay diputados que no merecen estar ahí en el Congreso nuevamente. Deberían regularse la ley electoral y así como se busca un techo para el presidente, que el mismo gobernante lo ha solicitado a 2 periodos, que es pendiente de discutirse, que también haya ese movimiento a nivel de diputados y de alcaldes, y no tener, le insisto, diputados que están desde el siglo pasado. Yo pensaría más bien que estableciéramos el sistema de los distritos electorales, de tal manera que el diputado, igual que el alcalde, es electo directamente por la gente, y la gente sabe por quién está votando. Para mí, o una combinación de distritos electorales y listados, ¿verdad? Porque bueno, hay veces que es difícil poder impedir que los diputados se puedan reelegir, o los alcaldes municipales, si hacen un buen papel. Si hacen un buen papel, el sistema de distritos electorales permite que la gente decida si quiere que siga o no quiere que siga. Pero actualmente, como está el sistema, es el partido lo que los elige al final. O sea, no es tanto el ciudadano en sí, sino que es el partido, es el voto de partido. Le está diciendo usted que vote en plancha, y claro, ahí lo arrastra el partido, es el voto de partido. Y los alcaldes como tal, con el reflejo de la elección del domingo,
que ha dejado bien posicionado al Partido Nacional, le sigue el Partido Liberal, y el que más afecta entre las tres fuerzas grandes es la Alianza. Han dejado ya de estar con la identidad propia de partido y son las figuras individualmente las que se posicionan en el electorado. Definitivamente, en el caso de las corporaciones municipales es muy claro, y usted lo ve el caso de Tegucigalpa y ve el caso de San Pedro Sula, ¿verdad? O sea, cuando usted tiene una votación por el alcalde de Tegucigalpa que supera el 70% de los votos, eso quiere decir que su proyección va mucho más allá del partido. Y lo que la gente ha valorado es el trabajo que ha hecho el alcalde Azura. Entonces ahí trasciende el voto partidario, y para mí es el mismo sistema que debería ser para los diputados, para que el diputado se preocupe por los intereses de la comunidad a la cual le eligió, o sea, que él responda a los votantes y no tanto al partido. Y creo que ese es un cambio que hay que hacer en la ley para mí. Hay unos que no están a favor de lo que estoy diciendo, pero para mí lo veo saludable para tener un mejor Congreso. No estoy seguro que vamos a tener un mejor Congreso, se lo digo sinceramente. Yo, con lo que están viendo ahora, que visualiza falencias, falta de liderazgo, capacidad de discusión, de deliberación. Falta de liderazgos, falta de capacidad legislativa. Me parece que hay muchas cosas de por medio ahí. El haber cambiado el sistema de elección de figuras, de poner la fotografía bajo este nuevo sistema, y que hoy usted me lo señala, no es bueno. Es que mire, yo no sé si a usted le pasó, pero yo cuando tenía que votar, tenía que hacer grandes esfuerzos para poder completar la papeleta, porque la mayor parte de la gente uno no la conoce. En tanto que si usted está dentro de un distrito electoral y el diputado se presenta como hay en otros países, pues, en otros países en forma de distrito es lo que cuenta. Entonces usted sabe por quién va a votar y ese responde usted, pero no al partido. Aquí responden al partido, porque el partido al final es lo que los elige, o sea, es lo que los arrastra y los lleva hacia eso. ¿Qué pasó con el Partido Liberal? Mire, el Partido Liberal sufrió una crisis. Es decir, la crisis del 2009 afectó tremendamente al Partido Liberal, y el Partido Liberal no pudo recuperarse realmente de esa crisis. La formación de Libre, de alguna manera u otra, fue un golpe fuerte para el Partido Liberal. Pero aún así, yo creo que el Partido Liberal tiene un papel que jugar, como usted lo señaló, y yo coincido plenamente, que el tradicionalismo político sigue existiendo en Honduras, y se ve reflejado en el Congreso Nacional y en las corporaciones municipales, no tanto a nivel presidencial. Ahí sí podemos decir que hay una ruptura con el tradicionalismo. ¿Y cómo hacerlo resurgir? ¿Con qué tipo de figura? Mire, yo he dicho algo que, bueno, primero debo decir que el Partido Liberal, yo considero que la existencia del Partido Liberal es saludable para la democracia hondureña y es saludable para el sistema político hondureño. Ahí hay que hacer un cambio de líderes, de liderazgos, ya liderazgos que están totalmente obsoletos, que ya no representan nada, están totalmente fuera de las tendencias de la sociedad hondureña. Y si el mismo aspirante sigue buscando esos caciques, ¿qué hacer entonces? Pues sí, o sea, ese es el problema del Partido Liberal, y yo digo también, Rosando, que el partido requiere un replanteamiento de su identidad como partido, porque su espacio sí fue desplazado por estas dos grandes fuerzas de ahora, el Partido Nacional por un lado y la Alianza por otro lado. Entonces se redujo lo que el Partido Liberal podía hacer. Entonces yo creo que sí es importante el liderazgo. Yo considero que no es correcto, por ejemplo, de que ahora se quiere inculpar al candidato Luis Zelaya del fracaso del Partido Liberal. Yo no lo veo eso correcto, porque si bien hay culpa, debe ser de todos que no trabajaron en función realmente del partido y trabajaron en función de sus propios intereses, ¿no? ¿Hacen bien algunos dirigentes liberales ahora estarle diciendo a Luis Zelaya que se vaya, que se retire del Central Ejecutivo por la derrota del pasado domingo? No, yo considero que eso es totalmente equivocado. Yo creo que el Partido Liberal tiene que hacer acopio de sus mejores líderes, tanto mujeres como hombres, para poder replantear y reconstruir el Partido Liberal. Y creo que Luis Zelaya, con todos sus defectos, como todos lo tenemos,
creo que hizo un esfuerzo por eso. Lo que pasa es que no lo acompañaron, tampoco se pudo lograr la unidad. ¿En qué falló? Yo creo que, mire, se pensó que la llegada de Luis Zelaya como un outsider, que se le llama, iba a cambiar eso, pero no tuvo el impacto que se pensaba. Y yo creo que estratégicamente, pero ese es mi punto de vista, Rosendo, y pueden diferir conmigo, pero yo creo que el paso más importante hubiera sido la unidad del Partido Liberal con Libre y con la Alianza. Hubiera sido el paso adecuado para fortalecer ese espacio. Eso no se logró, se pensó que quizás él podría ver, pero era muy difícil hacerlo, porque el electorado estaba demasiado polarizado, y la figura de Narrala, de alguna manera u otra, de Salvador Narrala, cambió un poco la correlación de fuerzas en el país, y Salvador captó el nuevo votante, el voto joven, el uso de las redes sociales. Fue algo novedoso en esta campaña, que desplazó los medios tradicionales de publicidad y propaganda política. Entonces yo creo que esa es una lección que tienen que aprender. Pero yo digo que el Partido Liberal para mí tiene que replantearse su estrategia, su identidad como tal, desplazar al liderazgo que ya para mí no tienen razón de ser dentro del Partido Liberal, y quizás las aproximaciones a otros actores nuevos en la sociedad hondureña que son fundamentales. ¿Lo ven alianzas? Sí, yo creería que es posible. ¿Y esas alianzas serían posibles con esos líderes que todavía están ahí? No lo veo difícil. El papel de Luis Zelaya, ¿cómo entenderlo? Reconocer a Salvador Narrala. Me parece que es un paso que a unos lo han criticado, pero me parece que es un paso, es una muestra de que de alguna manera u otra, puedo no estar hablando con él, pero es una suposición, de quizás él hubiera deseado esa proximidad, ¿verdad? Que si él pudiera haber sido el candidato de la alianza, pudo haber sido si se hubiera negociado adecuadamente, pero no se negoció o se le impidió negociar. Recuérdese que él tampoco pudo unificar el partido, no lo pudo unificar, y por lo tanto se debilitó en el camino. Él fue y reconoció a Salvador, y ahora la tendencia dice lo contrario. Ese escenario, ¿a dónde nos puede llevar? Bueno, es que mire, este cambio de tendencia a mí me luce bastante rara. Yo le voy a decir sinceramente, y lo debo decir a los televidentes, yo tengo mis reservas sobre que si eso es real o no. Porque mire, desde un inicio, cuando empezaron a hablar del voto rural, yo empecé a tener ciertas dudas. Pues, ¿qué es el voto rural? ¿Cómo es posible que, si usted ve el mapa electoral de los departamentos, y usted ve que Salvador gana en la mayoría de los principales departamentos del país, ¿cómo es posible que en departamentos donde hay una menor población van a cambiar, digamos, esa tendencia? A mí no me parece lógico eso, ¿verdad? ¿Tendrán tanto peso eso al final o no? Entonces esas son las preguntas que uno realmente se hace, pero bueno, eso es lo que se está proyectando, y uno, aquí no puedo yo ponerme a decir si eso es correcto o no, pero debo manifestar que tengo mis reservas sobre si eso realmente refleja totalmente lo que la gente quiso en el momento de la votación. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Efraín Díaz Arribillaga. Una pausa, ya regresamos. Al que se las lleva de torero y de repente se le clava un dolor severo. ¡Ay, mi hombro! Ya todos lo saben y lo recomiendan. Vitaplenaco, por sus cápsulas de gelatina blanda que combinan medicina contra el dolor y complejo B, que alivian el dolor y la tensión. Próbalo y recomendalo vos también.
Siempre estamos cerca de ti cuando más lo necesitas. En Seguros Atlántida nos reinventamos y hacemos más por ti, innovando en la forma de brindarte seguridad y tranquilidad. Con nuestra nueva app gratuita de autoasistencia Atlántida, recibes el beneficio de la cobertura completa, rápida y eficiente de nuestro seguro automotriz. Porque hemos evolucionado para ofrecerte soluciones inmediatas con la más avanzada tecnología y nuevos y eficientes servicios. Siempre cerca de ti cuando más lo necesitas, las 24 horas del día. Seguros Atlántida. La onicomicosis es una infección de las uñas causada por hongos que cambia su color y grosor. Es muy frecuente por su fácil contagio en hombres y en mujeres. Unesia, un efectivo medicamento antimicótico que se aplica fácilmente, ayudando a recuperar el color y la dureza de la uña. Unesia, el reparador de uñas. Mi espalda estaba tensa por estrés. Usé Ultra Bengué y tan tan. Ultra Bengué desinflama, anestesia y tiene un efecto térmico. Bengué es el dueño de mi espalda y de mi cuello, brazos, piernas, pecho. Ya pasaron otros 30 minutos. Que te hubieras aliviado de gripe con Next. Menos de 30 con Next. A la gripe dile Next. Este jueves comienzan los repechajes de Juticalpa. Vea por la señal de Mega Show Business TV el partido entre Juticalpa y Real España. La máquina se ha recuperado, pero los de Mauro Reyes saben que deben tomar la ventaja en casa. Nuestra antesala comienza a las 6:30 de la tarde. Juticalpa versus Real España. Jueves por Deportes Televicentro. La casa de la Liga 5 estrellas. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el doctor Efraín Díaz Arribillaga. ¿Qué provecho debemos sacar de esta elección del domingo para no incurrir en las dificultades que hoy tenemos en los otros procesos que seguirán viniendo? Yo creo que es urgente una reforma electoral, política. Ya nos referimos a una de ellas, el balotaje, me parece importantísimo. El replanteamiento del Tribunal Superior Electoral, yo creo que no puede seguir siendo manejado por partidos políticos y mucho menos el Registro Nacional de las Personas, que es la base del censo electoral, porque el Registro Nacional de las Personas para mí es un tema de seguridad del país, es la identificación de los hondureños. Entonces, ese es un tema segundo. Tocamos también la forma de elección de los diputados. Yo creo que eso hay que revisarlo. No me parece que eso sea ya democrático y además no garantiza un mejor Congreso en absoluto. No lo hemos tenido en este Congreso anterior y vamos a tener casi lo mismo que esto. Entonces yo digo, el otro tema que yo he dicho, es necesario la ciudadanización de las mesas electorales también, porque ahí hay demasiado juego, digamos, con los resultados, y lo hemos visto actualmente. Un Tribunal Superior Electoral que juega, manipula un proceso, no tiene credibilidad y no tiene confianza. Entonces lo que estamos jugando es con fuego y puede crear un ambiente difícil. Ojalá que no. Yo ahora mismo cómo actuar, porque ya los resultados que hasta ahora estamos observando cambiaron las tendencias y parece que no se aceptará. Se dice que el lado que ya fue superado dice que eso no es posible y habla de manifestaciones, y esto nos recuerda los acontecimientos del 2009. Sí, yo creo que vamos a entrar en la misma crisis, en otro contexto, pero la misma crisis y posiblemente con mayor intensidad. La gente se siente defraudada precisamente por la manera como se manejó esto. Si el tribunal hubiera estado dando recuentos parciales y hubiera estado estableciendo, digamos, una información adecuada, quizás la sensación de que algo se estaba fraguando no se hubiera dado. ¿Y los líderes qué papel deben adoptar ahora mismo? Porque hay una sociedad que está expuesta a la paralización del país, genera pérdidas económicas a todos. Mire, es una pregunta que no me es fácil de contestársela, Rosendo, pero ¿qué le podría decir? ¿Podemos salvar el proceso? ¿Podemos salvar el país? ¿Podemos salvar la nación? Sí, pero en esto tenemos que actuar con una altura política que
que no estoy tan segura que existe. El papel de los veedores internacionales que aún están aquí y que han sido garantes del proceso puede ayudar. Sí, yo pienso que deben de ir más allá de lo que ser meramente veedores o observadores, hacia un papel mucho más activo. Porque si no, porque si, bueno, ellos se han manifestado eso. Yo pude reunirme con el presidente Quiroga y el presidente Colón, y ellos es lo que dicen, que tienen esa limitación, que simplemente hacen un informe de lo que pasa, pero aquí está en juego el futuro del país y la situación se puede descomponer en Honduras. No creo que nadie quiere que eso suceda. La gente está con temor, hay incertidumbre. Yo digo, debemos hacer un esfuerzo por pensar más en Honduras y menos en nuestros intereses personales. Esta es una de las grandes tragedias de nuestra nación. Yo recordaba una frase que de Camilo Torres Restrepo, que lo puse en el Facebook, que decía de que la corrupción del sistema ha hecho inútil el voto. Yo no quisiera que eso fuera cierto, que se ha convertido el voto de manera inútil. ¿Por qué? Porque no refleja lo que la gente realmente desea. Yo digo, necesitamos otro liderazgo. ¿Seremos capaces de poder ponernos de acuerdo? No puedo. Yo quisiera que sí. ¿Qué tanto afectó, qué tanto golpeó a las estructuras políticas consolidadas el tema narcotráfico, el tema corrupción? ¿Pasó factura? Bueno, yo digo que no fue un factor, yo sinceramente no pienso que fue un factor. Yo creo que el factor principal para mí fue el tema de la reelección y sobre todo me parece la necesidad de un cambio. Ahora, que ahora se quiera reflejar de otra manera, no sé, no puedo contestar esa pregunta. Es una pregunta que me he hecho varias veces, si realmente eso refleja lo que los hondureños quisieron en esa elección. Todavía para mí es una interrogante que no puedo dar una respuesta, y tampoco puedo de alguna manera prever qué es lo que realmente va a pasar. Lo único que puedo decir es que el Honduras puede salir el gran perdedor en vez de haber sido el gran ganador de estas elecciones. Lamentablemente el manejo de este proceso electoral está abriendo las puertas para que esta crisis se vuelva a presentar, y eso es lo que deberíamos haber evitado. ¿Cómo aprovechar los liderazgos locales que ahí están y en donde sí se refleja armonía? Porque hemos escuchado aspirantes de Libre reconocer que perdieron una alcaldía frente al Partido Nacional, nacionalistas que reconocen que un liberal les ganó, y así en este complejo. Yo voy a decir algo que tal vez suene un poco decidido, pero el empecinamiento del presidente Hernández en esa reelección nos tiene en este problema. Yo creo que esa decisión ha sido perjudicial para el país, y la madurez de liderazgos locales y regionales reflejan otra cosa. ¿Por qué? Porque ahí no estaba en juego el tema de la reelección, y además una candidatura de reelección con vicios totalmente de legalidad. Entonces, querer imponer ante la nación eso, para mí, como hondureño, como ciudadano, debo decirlo acá, no es aceptable. Si eso fue lo que nos dividió en el 2009, eso fue lo que generó la crisis del 2009, y volvemos a tener el mismo problema. Y ahora va a ser mucho más difícil, porque si ya, como vemos, el señor Hernández, el presidente, va ganando, puede ser que sí, pero bueno, vamos a esperar hasta que se termine el conteo. Pero estoy seguro que ese resultado no va a ser aceptado, y entonces va a haber muchos problemas. Ambas fuerzas, cuando se comprometen a decir que aceptan el resultado del Tribunal Supremo Electoral y ahora se va ese reflejo, entonces ¿cómo entender este conflicto que ya lo tenemos enfrente? Es que mire, es la manera como eso se ha manejado, que ha dejado una suspicacia que ya es difícil de borrar. Si se hubiera manejado de otra manera, con mayor transparencia, con mayor profesionalismo, yo creo que quizás el resultado no hubiera sido el que tenemos, y la situación hubiera sido no hubiera tenido los vicios de conflictividad que ahora se van a presentar. Claro, uno tiene que aceptar la derrota, pero cuando es limpia y es confiable, y que estoy seguro que realmente manejaron transparentemente.
pero no ha existido nada de transparencia en el manejo de ese proceso electoral. Se lo digo sinceramente, y sin ningún ánimo de criticar, sin ningún ánimo de aparecer aquí no constructivo, no, al contrario, yo hubiera querido que el proceso hubiera sido distinto. Si se gana en buena lid, yo creo que se acepta el aun resultado. cuando la comunidad internacional hemos escuchado el gobierno de los Estados Unidos, de la Unión Europea, que sí se llevó en paz el proceso. Que sí, bueno, sí, el proceso se llevó en paz, eso no hay discusión. O sea, el proceso electoral, hasta el momento de cuando se empezó a hacer el conteo, es cuando el problema empezó a resurgir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué conclusión llega uno? Entonces, ¿quiénes son los que eligen? ¿El pueblo? ¿O los que hacen el escrutinio? ¿O los que cuentan los votos? Entonces, ahí radica entonces el gane, y no en la voluntad popular. Entonces estamos realmente en una enorme contradicción del sistema político y el sistema electoral hondureño. Ojalá que podamos superarlo y que podamos aceptar, quizás la mediación internacional puede eventualmente encontrar algunos consensos que permitan al menos decir, si vamos a tener un presidente Hernández con el mismo estilo de ahora, no vamos a tener consenso. Eso se lo puedo decir yo con plena certitud. Pero si hay una agenda distinta, donde no existe un liderazgo vertical, culto a la personalidad, no sectario, quizás el país puede enrumbarse en otra dirección. Pero ¿estará dispuesto a hacer ese cambio o no? Es una pregunta que realmente no tengo claridad, una respuesta. Doctor Efraín Díaz, muchas gracias. Feliz noche por invitarme. Esta noche con nosotros al banquillo el doctor Efraín Díaz Arvillaga. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche.